Bueno, las dejo con Belu. Gracias, Romy. Bueno, ¿quieren que ya vamos arrancando? Jessy, ¿te parece bien o hay chicas todavía en espera? Sí, Belu, tranquila, porque no hay nadie en lista de espera, así que arranca tranqui si querés. Perfecto. Bueno, chicas, ¿cómo andan? Mi nombre es Belén Castiñeiras, yo soy licenciada en nutrición, asesora en lactancia de Espacio Nanay. Hace un tiempito desde el Colegio de Nutricionistas nos capacitaron sobre lo que es la alergia a la proteína de leche de vaca y dietas de exclusión. Nos pareció un tema súper importante abordarlo más que nada en nuestro ámbito como asesoras en lactancia, futuras puericultoras, porque son casos que se pueden llegar a dar. Es más, la incidencia, que es la cantidad de casos nuevos que hay, va en aumento, ¿sí? Entonces es algo que está bueno uno capacitarse. Van a ver que en el transcurso de la charla, de este encuentro, hay muchos profesionales que tienen que trabajar multidisciplinariamente, ¿sí? Y es muy importante que nuestro rol como asesoras en lactancia, futuras puericultoras, sí sepa sobre esta. No es una patología, sino que es una condición, la alergia, ¿sí? Que, bueno, excluye ciertos alimentos que es necesario cumplirlo a rajatabla, ¿sí? Así que, bueno, vamos a ir arrancando. Entonces nos vamos a quedar todas muteadas, al final se desmutean y cualquier duda o consulta la vamos a ir despejando, ¿sí? Muy bien, no, me fui, ahí está. Bueno, primero vamos a definir lo que es una alergia alimentaria, ¿sí? ¿Qué es una alergia? ¿Sí? En este caso alimentaria, va a ser una reacción adversa que va a producir una respuesta en nuestro sistema inmune cuando nos vamos a exponer a un alimento, ¿sí? Nosotros tenemos un sistema inmune, que este sistema inmune lo que hace es defendernos frente a sustancias que él considera nocivas o tóxicas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ingerimos un alimento y nuestro sistema inmune determina que ese alimento es tóxico, ¿sí? Para nuestro organismo, hacemos que se activen, se van a activar una serie de células, y ahora lo vamos a ir viendo, ¿sí? Que nos van a dar una alergia, ¿sí? Y es muy importante diferenciar, ¿sí? Una alergia de otras reacciones adversas que también las media el sistema inmune, que es la intolerancia a los alimentos, ¿sí? Es muy diferente lo que es, por ejemplo, a nivel alimentario, una celiaquía, ¿sí? Que una intolerancia al gluten, ¿sí? O es muy diferente una alergia a la proteína de leche de vaca como una intolerancia a la lactosa, ¿sí? Son dos reacciones que están mediadas por nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Dos reacciones que nuestro sistema inmune pone como un parate, pero que tienen mecanismos totalmente diferentes con acciones totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, acá tenemos un cuadrito que justamente para poner de manera gráfica esto que estamos charlando. Nosotros tenemos por un lado, esperen que me voy a poner con el, acá con, así les punteo. Nosotros tenemos acá, ¿sí? Lo que es una reacción adversa. Y dentro de lo que son las reacciones adversas, vamos a tener dos divisiones. Una que va a ser mediada por un mecanismo inmunológico, ¿sí? Por ejemplo, una alergia o la enfermedad celíaca, como les decía antes. Y dentro de esta respuesta al mecanismo dentro de esta respuesta, gracias a nuestro mecanismo inmunológico, tenemos que puede ser en respuesta a una inmunoglobulina E, que es las inmunoglobulinas son nuestras defensas del sistema inmune asociadas a la alergia, ¿sí? La inmunoglobulina E es, digamos, la espadita que va cuando tenemos una alergia siempre. Mismo nosotros adultos tenemos una alergia a algún alimento y la inmunoglobulina E la vamos a tener totalmente elevada, ¿sí? Porque está elevada porque hay una alergia, ¿sí? Es nuestra defensa frente a este agente nocivo. Entonces, podemos tener una inmunoglobulina E que va a actuar frente a esta alergia, podemos tener una alergia que no va a ser mediada por la inmunoglobulina E, o podemos tener una alergia que va a ser mixta, que a veces va a actuar la inmunoglobulina E y a veces no. Y después tenemos las otras reacciones adversas, que como les decía antes, que directamente no están mediadas por mecanismos inmunológicos, ¿sí? Como en este caso pueden ser una intolerancia a la lactosa, ¿sí? Una intolerancia al gluten, como les decía antes.
pasa? Ahí estamos. Epidemiología, ¿sí? Esto es muy importante y en sí, personalmente, es lo que me hizo la duda de cierto punto exponer esto, porque es terrible cómo aumentaron las cifras, ¿sí? La prevalencia de alergia alimentaria sufrió lo que es un crecimiento totalmente exponencial, ¿sí? A nivel mundial, la prevalencia de alergia alimentaria es de 4 a 8%, ¿sí? En niños y de 1 a 4% en adultos, ¿sí? Nuestra población siempre de trabajo son niños, entonces de un 4 a 8% es una cifra bastante importante, ¿sí? Y miren esto qué importante también, durante el primer año de vida afecta aproximadamente un 6%, ¿sí? A niños menores de 3 años. Es decir, que 1 cada 17 niños pueden llegar a tener alergia a la proteína de leche de vaca. En realidad cualquier alergia alimentaria, ¿sí? En pacientes con dermatitis atópica, ¿sí? Que son las famosas dermatitis que se le arman a los chicos, donde tenemos directamente, como se ve acá en la foto, como ronchas, ¿sí? La prevalencia va a aumentar entre lo que va a ser un 30 o un 40%, es decir, ya ese bebé o ese nene menor de 3 años ya tiene cierta tendencia, ¿sí? A tener una dermatitis, ya va a aumentar lo que va a ser su probabilidad de padecer alguna alergia alimentaria. Y esto es algo muy importante, si cualquier alergia a cualquier alimento va a representar la primera causa de anafilaxia en pediatría, ¿sí? La anafilaxia es una condición que se crea por la alergia, donde es tanto el nivel de alergia que tiene, que como que se hace una broncoaspiración, ¿sí? Es como que la persona, el niño o el bebé en este caso, no puede respirar, ¿sí? Se produce como una obstrucción a nivel pulmonar y a nivel bronquial, ¿sí? Donde hay riesgo de vida ya, o sea, tenemos una consecuencia bastante importante, ¿sí? Son esas imágenes donde uno quizás se ve, o lo vemos muchos en la película, donde capaz hay alguien que es alérgico a algo y que es tan alérgico que como que no puede respirar y que no puede hablar, no puede deglutir. Eso sería un ejemplo de anafilaxia. Entonces, miren qué importante que una alergia alimentaria presenta la primer causa de estas situaciones, ¿sí? En un niño. Entonces es bastante complicado el tema de las alergias en los alimentos. Entonces, tenemos que la alergia alimentaria es una reacción de hipersensibilidad, ¿sí? Va a resultar de lo que va a ser una interacción entre factores genéticos, es decir, de lo que traemos de nuestras generaciones anteriores, y ambientales, ¿sí? Dentro de los factores de riesgo tenemos una historia familiar de atopía, ¿sí? Una historia familiar de atopía, digamos, es nuestra genética en cierto punto. Si yo capaz tengo un padre, yo personalmente, Belén, tengo madre y padre alérgico, yo salí alérgica, mis hermanas salieron alérgicas. Es como que cuando uno ya empieza a tener una historia familiar, sí, con antecedentes de alergia, es probablemente que digamos, las sucesiones sigan teniendo probabilidades de tener alguna alergia alimentaria. Entonces, dentro de los factores de riesgo, nuestra historia familiar, sí, va a ser un factor de riesgo. La presencia de asma, sí, va a ser un factor de riesgo. En realidad, cualquier enfermedad que sea a nivel pulmonar o a nivel bronquial también va en cierto punto a ser un factor de riesgo porque va a limitar nuestra capacidad respiratoria, sí. La dermatitis atópica, como dijimos, también es un factor que suele influir demasiado. Y mira este porcentaje, qué interesante. Si yo tengo mi papá, yo Belén, tengo mi papá, Gustavo, que tiene asma, yo tengo un 20-40% de padecer, ¿sí?, alguna alergia alimentaria. Después yo tengo un hermano que tiene una alergia, yo voy a tener un 25 o un 30% de riesgo de poder padecer una alergia. Y cuando uno tiene un padre y una madre, como es mi caso, ¿sí?, o un padre y un hermano, tenés un 60% de padecer alguna alergia alimentaria, ¿sí? Es más del 50%, o sea, es bastante lineal y bastante directo lo que es la historia familiar genética en el caso de las alergias, ¿sí? Los factores ambientales como la dieta, los tipos de parto, la exposición al humo del tabaco, ¿sí?, los microorganismos, los cambios epigenéticos también pueden llegar, ¿sí?, a influir en el riesgo alérgico. El tipo de parto, más que nada, esto está algo que medio en veremos, porque gracias a Dios hoy día con la ley de parto respetado estamos teniendo
un poco mejor lo que son los partos naturales y eso, pero ya sabemos que antes con la cesárea se retrasaba mucho lo que es el acople de la mamá y del bebé, sí, todo este contacto piel a piel con todos los beneficios que ya sabemos. Entonces, antes al tener, digamos, no sé si es tanto un riesgo, sí, pero al tener más dificultades en todos estos beneficios de la lactancia materna, se lo considera como un factor de riesgo, sí. Entonces, ahora vamos a charlar un poco de cómo se desarrolla la alergia, ¿sí? Esto es un poco fisiología pura en cierto punto, pero es muy importante entenderlo para poder entender por qué tengo alergia, básicamente, ¿sí? Es bastante interesante aparte. Nosotros tenemos en el tracto gastrointestinal, cuando hablamos de tracto gastrointestinal, hablamos de todo lo que es estómago e intestino, ¿sí? En todo lo que es todo nuestro tracto gastrointestinal vamos a tener bastantes células, ¿sí? En realidad como muchísimas células y productos celulares que van a estar en las mucosas, ¿sí? Que es como la capa de arriba de nuestro intestino. Estas mucosas, ¿sí? Que están llenas de células, van a interaccionar todo el tiempo con nuestro ambiente exterior, ¿sí? Y van a tener contacto con un montón de sustancias, ¿sí? Todo lo que ingerimos, ya sea de un alimento, macro, micronutrientes, proteínas alimentarias, o cualquier microorganismo, cualquier bichito que tengamos, ¿sí? Nosotros en nuestra microbiota tenemos un montón de bacterias que están totalmente en equilibrio, bacterias buenas, bacterias malas, que tienen que estar en equilibrio para que nuestra microbiota esté totalmente estable, ¿sí? Entonces, toda esta mucosa está todo el tiempo en contacto con un montón de cosas, con lo que comemos, con lo que tomamos, con los nutrientes grandes, nutrientes chiquitos, con microorganismos, ¿sí? ¿Y cuál es la función de esta mucosa? Seleccionar los nutrientes que son esenciales para el organismo para poder absorberlos y que pasen a la sangre, ¿sí? Pero también lo que hace esta mucosa es decir, no, a mí este no me gusta mucho y crea una respuesta de defensa, ¿sí? Cuando nuestra mucosa, que está llena de células, ¿sí? Ve como algo medio raro que no le gusta, ¿sí? O algo como agresivo o algo tóxico, lo que hace es generar una respuesta defensiva frente a este agente microbiano y empieza a crear reacciones inmunológicas, ¿sí? Entonces, tenemos que, por un lado, la proteína intacta, ¿sí? O sus péptidos, en este caso ya nos vamos a ir un poquito a lo que va a ser la leche de vaca, ¿sí? La leche de vaca tiene proteínas. Entonces, la proteína intacta o sus péptidos directamente van a ser absorbidos a través de la mucosa, ¿sí? Van a interactuar por diferentes caminos. Por un lado vamos a tener, ¿sí? Un linfocito B, que son los anticuerpos. Nosotros tenemos linfocitos B y linfocitos T. Los linfocitos B son los anticuerpos, ¿sí? Y después tenemos otro sistema, ¿sí? Que va a ser con las células presentadoras de antígenos, que lo que van a hacer es, estas células agarran al antígeno, que el antígeno es esta sustancia rara que detectó esta mucosa, entonces lo captan y se lo muestran al linfocito T, ¿sí? Que es otro linfocito que tenemos. ¿Qué pasa acá? En condiciones normales, ¿sí? Cuando estas células presentadoras de antígenos encontraron al antígeno, se le presentaron al linfocito C y el linfocito T, perdón, y el linfocito T lo capta como algo ok, como algo normal, no pasa nada. Tenemos una respuesta normal del sistema inmune donde lo capta como algo que yo no soy alérgico, ¿sí? Nosotros que quizás no somos alérgicos, nos pasa esta situación. Tomamos leche, en nuestro caso, tomamos leche, van las células presentadoras de antígenos, se lo muestran a mi linfocito T y mi linfocito T dice, está ok, no tengo alergia, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando una persona empieza a desarrollar alergia? Va a esta célula presentadora del antígeno, por esta proteína de la leche, se lo presenta al linfocito T y el linfocito T dice, no, esto no me gusta, entonces ocurre una sensibilización, que la sensibilización es el primer contacto, ¿sí? Como no le gustó al linfocito T esto, empieza una cascada de una respuesta inmunitaria contra esto que no le gustó al linfocito y nos desencadena una alergia, ¿sí? Esto es medio engorroso, es bastante fisiológico en cierto punto, es lo más básico que lo pude hacer, pero es algo importante saberlo, ¿sí? Porque nos pasa mucho que
hay un montón de enfermedades que no sabemos por qué se dan, ¿sí? Un montón de condiciones que por qué se dan. Entonces es importante saber por qué. ¿Qué nos llevamos de esta diapo? Que tenemos a nuestros linfocitos T, que van a ser quienes deciden qué eligen como alergia y qué no eligen como alergia, ¿sí? En el caso de que tengamos una alergia a cualquier alimento, este linfocito T va a decir, no, no me gustó, y listo, ¿sí? Ahí se va a desencadenar una reacción alérgica. Ahora, cuando se desencadena esta reacción alérgica, vamos a empezar a tener una consecuencia que va a tener un poco que ver con lo que va a ser la inmunoglobulina E, que se acuerdan que es lo que les dije que era la inmunoglobulina que siempre está alterada en las alergias, ¿sí? Y después vamos a tener otra respuesta que va a dar sus respuestas y sus consecuencias sin la inmunoglobulina E, ¿sí? Es como que busca otra alternativa. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas alergias a la proteína de leche de vaca se dan con una inmunoglobulina E elevada, porque está siendo mediada por la inmunoglobulina E, y muchas se dan una alergia a la proteína de leche de vaca sin la inmunoglobulina E elevada, pero es alergia igual, ¿sí? Entonces, acá vamos a hablar cuando la inmunoglobulina E, ¿sí? Va a tener sus funciones, ¿sí? Va a ser alterada, va a ser elevada porque está presentando una reacción alérgica, ¿sí? Entonces, en pacientes alérgicos van a formar los linfocitos CD4 y linfocitos TH2 que van a originar esta inmunoglobulina E específica contra ese antígeno, además de favorecer una cascada de interleuquinas que van a favorecer a esta respuesta frente a la alergia. Las interleuquinas son sustancias que se liberan en el cuerpo para combatir a esta alergia. ¿Sí? Piensen que si el cuerpo registra una alergia es porque es tóxico para ese cuerpo. ¿Sí? Es un poco como burlo decirlo así, pero es lo que siente el cuerpo. Si es algo tóxico, entonces mi cuerpo se tiene que defender frente a este antígeno. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos que la inmunoglobulina E se crea por esta alergia, se va a denominar hipersensibilidad 1, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a dar? Síntomas a los segundos o hasta las 2 horas de la exposición, ¿sí? Cuando ahora veamos el mecanismo que no va a ser con inmunoglobulina E, vamos a ver que los síntomas se van a dar mucho más tarde. ¿Y esto qué tiene que ver mucho? ¿Vieron que a veces me voy un poco de la alergia a la proteína de leche de vaca y me quedo con capaz el pescado, que es algo que suele dar bastantes reacciones alérgicas? Puede llegar a pasar que yo como pescado y me da una reacción alérgica a la hora y media. Bueno, si a mí me dio una reacción alérgica prácticamente al instante, es decir, un tiempo corto, postprandial, yo haber ingerido el alimento, bueno, significa que tengo la inmunoglobulina E elevada, ¿sí? O sea que mi respuesta alérgica es porque se me está activando el mecanismo de la inmunoglobulina E, ¿sí? Ahora, vamos a otro caso, por ejemplo, yo como pescado hoy a la noche, viernes a la noche, pero mañana a la mañana me despierto toda brotada. Bueno, ahí también es una alergia, ¿sí? Pero no va a ser mediada por la inmunoglobulina E, porque la inmunoglobulina E da los síntomas hasta las 2 horas después de la exposición al alimento, ¿sí? Esto, como les dije, es como medio confuso y medio matete, pero es importante porque a veces pueden llegar a caer ciertas mamás que a las 2 horas se brotó el bebé o a las 12 horas se brotó el bebé. Y capaz uno dice, no, ya está, no es por esto, y no, sí, puede llegar a ser por eso, ¿sí? Entonces, para resumir, cuando tenemos la inmunoglobulina E elevada, ¿sí? Es porque tenemos una reacción alérgica y vamos a tener un síntoma entre lo que van a ser segundos o hasta las 2 horas de haber ingerido el alimento, ¿sí? Ahora miren, es esto que charlábamos, que recién yo me anticipé, yo puedo tener una respuesta, ¿sí? Un rato más tarde, como dice acá en la diapo, luego de las 12 horas de la exposición, ¿sí? Acá no vamos a tener la inmunoglobulina elevada, sino que nuestro sistema inmune va a responder distinto. Va a decir, uy, esto es tóxico, no elevo la inmunoglobulina E, voy a empezar a crear células, mastocitos, neuronas, células T, interleuquinas, un montón de células del sistema inmune para que vayan y que ataquen a ese agente nocivo, ¿sí? Esto se llama hipersensibilidad 4 o tardía,
o mediada por células, ¿sí? Esto es porque los síntomas van a aparecer 12 horas después, ¿sí? Bueno, ¿esto qué nos va a ocasionar? ¿Sí? Nos va a alterar la permeabilidad intestinal, ¿sí? Vamos a verlo en el dibujito que se ve mucho mejor, ¿sí? Acá tenemos las uniones del intestino, ¿sí? Tenemos en las que están más coral, más claritas, como las uniones del intestino están como pegaditas, ¿sí? Están como pegaditas una tras de la otra. Ahí tenemos los patógenos o los tóxicos, ¿sí? O los agresores para ese cuerpo, ¿sí? Y ven que como está tan pegadita una tras de la otra, no logran ingresar, ¿sí? Y miren la que está más rojita, cómo hay uniones que están como más abiertas y como empiezan a ingresar, ¿sí? los agentes patógenos, ¿sí? Eso es lo que genera, por lo general, una alergia alimentaria, ¿sí? En los niños, específicamente, la mucosa intestinal todavía está inmadura, ¿sí? Y en los adultos puede llegar a estar deteriorada por un montón de cosas, por la dieta, por el cigarrillo, por alguna enfermedad, ¿sí? Entonces, los pacientes que tienen alergia alimentaria, por lo general tienen la permeabilidad intestinal totalmente aumentada, ¿sí? Entonces hace que estas uniones que deberían estar una al lado de la otra, que permite que no pasen los agentes nocivos, estén separadas, ¿sí? Vamos a tener una acá, otra acá, otra acá. Entonces, por este huequito de acá se nos van a ir metiendo todos los agentes nocivos, ¿sí? Esto es lo que genera como consecuencia una alergia, ¿sí? Bueno, y era que ya pasamos toda la parte que es más en volante, digamos, pero es necesaria para entender la fisiología de la condición. Ya pasamos a algo que nos incumbe un poco más, que son los alérgenos alimentarios, ¿sí? ¿Qué son los alimentos que consideramos alérgenos? Por lo general son 8, ¿sí? Y son los responsables del 90% de las alergias alimentarias. Hay otros que pueden causar sí, pero quizás son del 10%. Antes pasaba mucho la frutilla, que decían, si comes frutilla o si comes tomate puede llegar a ser alérgico. Sí, es verdad, pero en realidad no son alimentos que están dentro de la mayoría, ¿sí? De los que pueden llegar a causar alergia. Los que pertenecen al 90%, ¿sí? Van a ser leche, huevo, soja, trigo, maní, nueces, pescados y mariscos, ¿sí? Y acá en este cuadrito, ¿sí? Que armé, los dividí por rangos etarios, ¿sí? Los lactantes pueden llegar a tener alguna alergia alimentaria atribuida a la leche de vaca, ¿sí? El huevo o los cereales, ¿sí? Los niños pueden llegar a tener algún tipo de alergia alimentaria en base a la leche de vaca, el huevo, el maní, las almendras, avellanas, sojo, trigo, pescado, mariscos. Y los adolescentes ya van a una alimentación un poco más variada, donde ahí ya pueden entrar las frutas, en este caso, las legumbres, los mariscos, cualquier pescado, avellanas, almendras y maní, ¿sí? ¿Esto por qué es también? Porque la permeabilidad del intestino también va madurando a medida que van pasando los años, ¿sí? Entonces quizás uno empieza a tener esta, digamos, esta mucosa del intestino más desarrollada, entonces se hace capaz, no inmune, pero quizás está más protegido frente a la condición del huevo en el adolescente que puede llegar a dar una alergia alimentaria, ¿sí? Bueno, acá tenemos lo que va a ser la historia natural, ¿sí? Acá ya vamos a hablar pura y exclusivamente de la alergia a la proteína de leche de vaca, ¿sí? Entonces, tenemos que la alergia a la proteína de leche de vaca, pero también la del huevo, la del trigo, la de la soja suelen ser transitorias. ¿Qué quiere decir? Que con el tiempo uno llega a lograr una tolerancia. No es que yo tengo un nene que tiene alergia al huevo o alergia a la soja o alergia a la leche de vaca y que va a ser así toda la vida. No, por lo general suelen ser transitorias, ¿sí? Uno las tiene que excluir, después se va a ir generando tolerancia y después las van a llegar a incorporar en su dieta, ¿sí? En los niños que tienen diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca, en el primer año de vida, ¿sí? Un 80% van a desarrollar tolerancia a los 5 años, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Un nene, ¿sí? O una nena de menos de un año que tiene alergia a la proteína de leche de vaca, bueno, un 80% de esos nenes a los 5 años probablemente ya tengan tolerancia, ¿sí? Ya puedan
ingerir proteína de leche de vaca, ¿sí? La alergia a la proteína del huevo, un 66% va a desarrollar una tolerancia a los 7 años, ¿sí? Ven que es no más peligrosa, no me animo a decir peligrosa, pero el porcentaje es menor y los años son mayores, ¿sí? Es como que es un poco más complicado lograr una tolerancia, aunque igual es un número interesante, un 66%, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la alergia al maní, los frutos secos, los mariscos? Suelen ser permanentes, ¿sí? Entonces eso puede llegar a ser que uno tenga que excluir, ¿sí? Y tenga que restringir el consumo de ese alimento por prácticamente toda la vida de esa persona, ¿sí? En niños con alergia alimentaria, ¿sí? Especialmente con los que tienen la inmunoglobulina E mediada, ¿sí? Acuérdense, cuando hablábamos de inmunoglobulina E mediada, es que yo tengo una reacción alérgica, me sube esa inmunoglobulina y a los minutos o hasta las 2 horas yo presento el síntoma, ¿sí? Es posible que cuando pase esto, el niño desarrolle nuevas sensibilizaciones, ¿sí? Es decir, que capaz coma otro alimento y le pase lo mismo, ¿sí? Después quizás se le pase con otro alimento, pero le pasa con otros, ¿sí? Y eso se llama marcha atópica, ¿sí? Es como que siempre están constantemente exponiéndose a nuevos alimentos y les da una sensibilización, ¿sí? Puede llegar a dar asma, claramente algo en lo que van a ser los bronquios, ¿sí? Porque, bueno, como ya dijimos, tiene mucho que ver. Acá esto es muy importante, la historia natural de un paciente que tiene una alergia, ¿sí? Es la evolución de la patología. ¿Sí? Primero vamos a tener una sensibilización donde mi cuerpo nota un agente tóxico, ¿sí? Y hace que mi sistema inmune se defienda. Después tenemos una tolerancia del mismo, ¿sí? Por lo general, salvo con maní, frutos secos y mariscos que suelen ser permanentes. Bueno, acá sí ya hablamos 100% de leche materna, ¿sí? Esto también es un poco fisiológico, pero es muy interesante y es por qué la leche de mamá puede llegar a darle algo al bebé, ¿sí? Primero vamos a concentrarnos en lo que va a ser el cuadrito, ¿sí? Ahí ven que dice suero 20% y caseína 80%. La leche, ¿sí? La leche de vaca está compuesta por 2 proteínas, que son el suero y la caseína. El 80% de la leche de vaca va a ser proteína del suero, de la caseína, perdón, y el 20% de la leche de vaca va a ser proteína del suero, ¿sí? Dentro de este 20% de la proteína del suero tenemos diferentes concentraciones, ¿sí? Como si fueran los ingredientes, ¿sí? Tenemos la beta-lactoglobulina, la alfa-lactoglobulina, la inmunoglobulina y la ceroalbumina bovina. Y dentro de lo que son mi 80% de caseína, vamos a tener alfa-caseína, 51-52, la beta-caseína y la quipa-caseína, ¿sí? Ahora, miren qué interesante esto. Cualquiera de las proteínas de la leche, ¿sí? Puede actuar como antígenos en los humanos. ¿Qué quiere decir? Que cualquier proteína de todas estas que leímos, ¿sí? De la leche de vaca puede llegar a ser tóxica para un organismo, ¿sí? Ahora, miren esto qué interesante. La beta-lactoglobulina, ¿sí? Que es uno de los ingredientes que tiene la proteína del suero, ¿sí? Ven ahí, proteína del suero 20%, su primer ingrediente va a ser la beta-lactoglobulina. Entonces, la beta-lactoglobulina va a ser la proteína que con mayor frecuencia va a dar una respuesta clínica, ¿sí? Pero van a ser los pacientes con alergia a la caseína los que van a tener un mayor riesgo de no lograr la tolerancia, ¿sí? Y miren qué interesante esto. Esta beta-lactoglobulina, ¿sí? Que es por lo general la más culpable, ¿sí? Se detecta en leche materna, ¿sí? Entonces, por esta proteína es que puede haber una sensibilización, ¿sí? Y puede dar una sintomatología en un bebé cuando viene la lactancia materna exclusiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo, Belén, tomo leche de vaca porque me hago mis cafés con leche todas las mañanas, ¿sí? Doy la teta y mi bebé, que tiene lactancia materna exclusiva, se empieza a brotar.
¿Quién tiene la culpa? ¿Sí? Mi proteína de leche de vaca que yo estoy consumiendo en mi café con leche, ¿sí? Está compuesta por una proteína del suero, ¿sí? Va a tener un 20% de proteína del suero, que va a tener esta beta-lactoglobulina. Esta beta-lactoglobulina le llegó a mi bebé en la lactancia materna, ¿sí? Entonces, es esta lactoglobulina la que en cierto punto crea, ¿sí?, la sintomatología para el bebé. Vuelvo con lo mismo, es medio engorroso esto, pero es muy importante saberlo, ¿sí? Que en realidad es una proteína de la leche de vaca que le causa la sintomatología a mi bebé porque la tenemos en la leche materna, ¿sí? Bueno, acá tenemos lo que son las manifestaciones, ¿sí? Es decir, cómo yo puedo identificar, ¿sí?, lo que es una alergia alimentaria. Vamos de nuevo, las que no son mediadas por inmunoglobulina E, podemos tener proctocolitis, enteropatías, ¿sí?, reflujo gastroesofágico, trastornos digestivos, eczema, síndrome de Heiner. El síndrome de Heiner es cuando como que se hinchan los labios. Podemos tener reacciones mixtas como dermatitis atópica, trastornos eosinofílicos primarios, que son alteraciones de lo que son las células, y mediados por inmunoglobulina E como urticarias, angioedemas, ¿sí?, anafilaxias, síndrome de alergia oral, ¿sí?, hipersensibilidad gastrointestinal, rinitis o broncoespasmo, ¿sí? Esto es muy clínico, pero está bueno saberlo. Dentro de las manifestaciones de inmunoglobulina E mediadas, ¿sí?, como les puse acá en el Power, va a tener una reacción inmediata, ¿sí? Entonces, tenemos un síndrome de alergia oral, ¿sí? Incluye plurito, ¿sí?, edema, hormigueo en los labios, lengua y paladar, orofaringe, si lo van a sentir acá, y ocasionalmente broncoespasmo, ¿sí? La manifestación en la piel puede iniciarse con el solo contacto de la leche en el labio del bebé, ¿sí?, con eritema, angioedema y urticaria. Por lo general todo lo que causa son rotaciones en la piel, ¿sí? Rotaciones como moretones, como hinchazón de las partes del cuerpo, ¿sí? Edema y hormigueo en los labios, ¿sí? El prurito es como si fuera un sarpullido, ¿sí? Otra manifestación que podemos llegar a tener es la anafilaxia, que es lo que charlábamos antes. Se presenta inmediatamente o minutos después de la ingestión de la proteína, ¿sí? Se va a expresar con exantemas y urticaria en la piel, que son estas mismas cosas como ronchas en la piel, ¿sí? Hipotensión, tos, broncoobstrucción y en formas graves un compromiso respiratorio que va a poner en riesgo la vida del paciente, ¿sí? Esto es muy importante, chicos. La anafilaxia de verdad es bastante complicada y por eso está bueno siempre tener en cuenta cualquier manifestación respecto a las alergias. Y acá tenemos como manifestaciones de la inmunoglobulina, o sea, no mediada por la inmunoglobulina, ¿sí? Tenemos la proctocolitis alérgica, ¿sí?, que es una de las formas clínicamente más frecuentes, ¿sí? La edad típica de aparición va a ser en menores de 6 meses, con un inicio gradual de la sintomatología que van a tener en las heces, sangre y moco, ¿sí? Esto suele pasar bastante, que el bebé defeca, ¿sí?, porque es un bebé menor de 6 meses, y defeca con sangre y con moco, ¿sí? Entonces, típicamente el lactante va a presentar un aspecto saludable, no va a tener una afección en su ni fallo de Medro. Falla de Medro es cuando uno evalúa el crecimiento del bebé, sino que el bebé crece bien, engorda bien, tanto en talla como en peso, ¿sí? Pero pueden empezar a aparecer otros síntomas como meteorismos, ¿sí?, que son los gases, irritabilidad, incremento del número de deposiciones, ¿sí? Incluso continuando con la ingesta del alimento implicado, el niño gana peso adecuadamente, ¿sí?, pero puede desarrollar después una anemia ferropénica secundaria al sangrado. ¿Qué pasa? Si mi bebé de 6 meses está siendo alérgico a la proteína de leche de vaca y empieza a perder sangre en la materia fecal, puede llegar a tener una pérdida de bastante hierro, lo que puede llegarle a dar una anemia ferropénica, más allá de que esté creciendo bien, ¿sí?, que esté bien percentilado, bien de peso, bien de altura, ¿sí? En torno al 60% de los casos que presentan los niños con lactancia materna, la proteína de leche de vaca consumida por la madre es el principal alimento responsable del cuadro, ¿sí?
Otra manifestación que se puede llegar a dar en el bebé es una enteropatía sensible a la proteína de leche de vaca, que es una combinación variable de síntomas que va a incluir la diarrea crónica, vómitos, distensión abdominal, anorexia y afectación nutricional de diverso grado. ¿Qué diferencia tiene la enteropatía con la proctocolitis alérgica? Que ya en la enteropatía empezamos a ver que el bebé a nivel nutricional no está muy bien. Empieza a tener un bajo peso, si no está creciendo como esperamos, si ya tiene una falla en el medro, entonces ya acá es un poquito más complicado. Otra manifestación que podemos ver, ¿sí? Va a ser enterocolitis inducida por proteínas, ¿sí? Que se lo denomina CEIPA. Puede presentarse de forma aguda o crónica, la más frecuente es la aguda, con vómitos repetidos de 1 a 4 horas después de la ingesta, y lo que claramente va a afectar lo que son sus balances de electrolitos, ¿sí? Los síntomas se van a resolver en las 24 horas, ¿sí? Es decir, consumió el bebé, tuvo contacto con la proteína de leche de vaca, bueno, en las 24 horas de la ingesta ya se puede curar, digamos, y la mayoría de los niños van a estar asintomáticos entre los episodios con un crecimiento normal. La forma crónica está peor caracterizada y se da principalmente en niños de menores de 4 con una ingestión repetida de fórmula de proteína y leche de vaca, ¿sí? Con vómitos bastante intermitentes, diarreas crónicas y afectación nutricional, ¿sí? Bueno, acá tenemos otras manifestaciones digestivas, que es algo que se suele repetir bastante, lo venimos charlando recién también. Suelen tener vómitos, suelen tener reflujo gastroesofágico, ¿sí? Es más frecuente en los 6 meses de vida primeros. Es un cuadro caracterizado por vómitos, que puede claramente llevar a un mal progreso del peso, ¿sí? Una irritabilidad y un rechazo de la alimentación. La constipación, sí, que tiene un diagnóstico medio dificultoso en cierto punto, pero se asocia mucho cuando el bebé está pujando, hace mucha fuerza, tiene mucho dolor, a veces tiene como lastimado todo lo que es la parte del ano, ¿sí? Y claramente la irritabilidad en los cólicos, que es algo que se da en cualquier manifestación, ¿sí? Es un mecanismo fisiológico poco claro también, porque a veces uno no sabe en cierto punto por qué puede estar teniendo quizás alguna irritabilidad o algún cólico, ¿sí? A nivel, digamos, de tener un lineamiento, se debe considerar que ese bebé tiene una irritabilidad o un cólico en aquellos lactantes que no tienen un patrón definido de horarios, ¿sí? Que tienen el llanto por más de 3 horas por día y que se asocia con un rechazo de la ingesta, ¿sí? O una exacerbación postprandial, ¿sí? Con deterioro ponderal. ¿Qué quiere decir? Que después de comer es como que se ponen muy fastidiosos, no quieren comer, ¿sí? Después tenemos acá lo que van a ser las manifestaciones extradigestivas, con ya cuadros dermatológicos y cuadros respiratorios, ¿sí? Dentro de lo que van a ser los cuadros dermatológicos tenemos la dermatitis atópica, el angioedema, la urticaria, ¿sí? Son todas manifestaciones de la piel. La PLB va a ser la principal etiología de la urticaria, ¿sí? En niños menores de 6 meses y puede originarse por otras causas también. Y los cuadros respiratorios puede dar rinitis, hiperactividad bronquial, asma, hasta otitis media, ¿sí? Vamos ahora a charlar un poquitito del diagnóstico, ¿sí? ¿Cómo hacemos si se diagnostica en cierto punto que, o si tenemos la sospecha, en realidad, de que un bebé podría llegar a tener alergia a la proteína de leche de vaca? Acá es algo muy importante, que eso lo tienen que elaborar en equipo, ¿sí? Pediatra, gastroenterólogo, la nutricionista tiene mucho que ver también, ¿sí? Y una asesora en lactancia, una puericultora claramente también, ¿sí? Y es muy importante elaborar en equipo. Entonces, pónganle que uno tiene una sospecha, ¿sí? Con una historia clínica detallada. ¿Qué quiere decir? Es que tenemos que tener la información bien clara de todos los síntomas, todas las manifestaciones, ¿sí? Todo lo que está consumiendo la mamá, ¿sí? Que podría llegar a dar una respuesta sintomatológica en el bebé, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La identificación del alimento, ¿sí?
la relación temporal entre la ingesta y el inicio de los síntomas, o sea, cuando yo le di la teta a mi bebé y cuando arrancaron con los síntomas. ¿Qué descubrimos con esto? Si vamos a tener una alergia por una inmunoglobulina E o no. Entonces van a ser reacciones y consecuencias distintas, ¿sí? Recurrencia en ingestas posteriores, es decir, quiere comer de nuevo, no quiere, tiene este rechazo, ¿sí? Evaluar el estado nutricional, el crecimiento y las comorbilidades, ¿sí? Lo que es dermatitis atópica, rinitis o asma, ¿sí? ¿Cómo generamos un buen diagnóstico con la dieta de exclusión? Sí, ahora vamos a ver que hay otras herramientas para hacer otros diagnósticos, pero por lo general las otras herramientas lo que tienen es que son bastante específicas, sí, o sea, generan el objetivo de decir, bueno, este bebé tiene alergia, pero por lo general no son específicas. No nos dice, este bebé tiene alergia a tal alimento. Es como que lo catalogan, este bebé tiene alergia. Entonces uno como que medio no sabe qué hacer, la mamá no sabe qué seguir comiendo, ¿sí? Entonces, lo que más se aconseja, ahora lo vamos a ir viendo, es la dieta de exclusión, ¿sí? Directamente es identificar y hacer una dieta de exclusión, ¿sí? Entonces, acá tenemos en un cuadrito qué es lo que en cierto punto deberíamos hacer, ¿sí? Tenemos una sospecha, ¿sí? Que generamos una dieta de exclusión. La mamá durante 2 a 6 semanas va a tener una dieta libre de los alimentos alérgenos, ¿sí? Después, ¿qué se hace? Después de estos 6 meses, se va a hacer una prueba de provocación controlada, ¿sí? Se le dice PPC. Es una prueba doble ciego, doble paracebo. Esto se hace mucho también con casos de celiaquía, ¿sí? Se le hace una dieta de exclusión, es decir, detoxificamos al organismo de este alimento que le está haciendo mal al bebé y después lo que hago es lo provoco de nuevo. Hago que la mamá vuelva a comer los alimentos de siempre y vemos si vuelve a dar alguna manifestación, ¿sí? Ahí se diagnostica como positivo o como negativo. Si ese bebé da otra manifestación clínica, cuando esa mamá volvió a reanudar su dieta normal, bueno, ese bebé tiene APLB, ¿sí? Entonces, ¿qué va a tener que hacer la mamá? Va a tener que continuar con esta dieta de exclusión desde 6 meses hasta 1 año. Ahora, pónganle que la mamá hace una dieta de exclusión después, durante 2 a 6 semanas, ¿no? Después vuelve a comer y el bebé no manifestó ningún otro síntoma. Bueno, diagnóstico negativo de APLB, sí, y no pasa nada, sí. Quizás será por otra cosa, capaz los cólicos serán por otra cosa, las dermatitis serán por otra cosa, sí. ¿Qué tiene que ver esto? Si este reto o estas PPCs y estas pruebas de provocación controlada también van probando la tolerancia del bebé, ¿sí? Quizás ya lo toleró porque ya maduró su mucosa intestinal o capaz no y todavía seguimos restringiendo la dieta de la mamá. Esto lo vamos a ver más claro en esta diapo, que lo tenemos en forma de cuadrito, en esta no, en la que viene. Entonces, esto es importante, que es lo que recién charlamos. Si yo soy mamá y estoy dando la teta, ¿sí? Tengo que tener una dieta de exclusión, ¿sí? Durante 4 a 6 semanas. La mamá va a hacer dieta, ¿sí? Por lo general, el 80 y el 60% van a ser alergias que no van a estar mediadas por la inmunoglobulina E, es decir, que el síntoma en el bebé se va a ver después de las 12 horas, ¿sí? Y van a tener por lo general vómitos, cólicos, reflujo gastroesofágico, ¿sí? O proctocolitis, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si ese bebé está siendo alimentado con fórmula? Bueno, la mamá hace una dieta si la alimentación es mixta, ¿sí? En caso de que sea una fórmula, se cambia de fórmula de 2 a 4 semanas, ¿sí? Aquí la más sospechosa es una reacción alérgica mediante inmunoglobulina mediada, ¿sí? Y por lo general el diagnóstico que más hace llegar a eso es la urticaria, así como una brotación. Ven que cuando la alergia se da por la inmunoglobulina E, da determinados síntomas como proctocolitis, reflujo, vómitos o cólicos, y cuando se da cuando se da sin la inmunoglobulina E, tenemos otros síntomas, ¿sí? Hay más dermatitis atópicas, hay más urticarias, ¿sí? Por eso justamente es importante identificar si hay una inmunoglobulina E elevada o no, ¿sí? Esto todo igual lo hace pediatra, lo hace gastroenterólogo.
Bueno, esto es lo que yo le decía. Esto es la mejor manera de saber tratar lo que es una PLB. Si le quieren sacar una foto, es buenísimo, porque es muy claro. Vamos a arrancar, ¿sí? Primero con el primer cuadradito. Pónganle que una mamá con su bebé tiene lactancia materna exclusiva y empieza a sospechar de una alergia alimentaria. ¿Qué se hace? Se hace una dieta libre de proteínas de leche de vaca a la mamá durante 2 semanas, ¿sí? Me voy para el lado mi izquierda, ¿sí? La mamá durante 2 semanas estuvo libre de proteínas de leche de vaca, entonces el bebé empieza a mejorar. Genial, el bebé mejora, listo. ¿Qué se hace? Se crea esta PPC, ¿sí? Esta prueba de provocación, ¿sí? Donde se va a reintroducir la proteína de leche de vaca a la mamá durante 4 semanas, ¿sí? Acá como que estoy probando, ¿sí? El intestino del bebé a ver qué onda. Entonces, se vuelve a introducir la proteína de leche de vaca a la mamá, pónganle que ese bebé no vuelve a tener síntomas, lo que se hace es que se descarta la alergia a la proteína de leche de vaca. ¿Sí? O sea, ese bebé, las manifestaciones clínicas que tenía no eran por alergia a la proteína de leche de vaca. ¿Sí? Entonces ahí la madre tiene directamente una dieta completa de nuevo. ¿Sí? Ahora vamos de nuevo al otro caso. Lactancia materna exclusiva, sospechamos alergia alimentaria, le damos a la mamá una dieta libre durante 2 semanas de proteína de leche de vaca, pónganle que el bebé mejora y que ahí hacemos la PPC de nuevo, ¿sí? Volvemos a introducir la proteína de leche de vaca en la dieta de la mamá durante 4 semanas y en esas 4 semanas al bebé le aparecen los síntomas de nuevo. Ahí tenemos un diagnóstico de APLB, ¿sí? Si diagnosticamos con APLB, ¿qué se hace? La madre tiene que suprimir la proteína de leche de vaca durante toda la lactancia y se tiene que suplementar con calcio. Y el lactante tiene que tener alimentación complementaria cuando le arranque, sin proteínas de leche de vaca hasta los 12 meses de edad. ¿Sí? Ahora, vamos a lo último que nos queda. Tenemos una lactancia materna exclusiva, sospecha de alergia alimentaria, dieta libre de proteína de leche de vaca a la mamá durante 2 semanas y el bebé no mejora. El bebé sigue con los mismos síntomas, sigue mal, sigue nervioso. Bueno, ahí que se hace, se deriva al especialista. ¿Sí? Muchas veces que se hace cuando no mejora y se deriva al especialista, consideramos excluir también soja y huevo, porque quizás hay una alergia no a la leche de vaca, sino a la soja o al huevo. ¿Sí? Bueno, esto es respecto a alimentación materna exclusiva. Ahora vamos a ver con fórmula, ¿sí? Que es algo bastante normal también. Pónganle que un bebé se alimenta con fórmula, ¿sí? Tenemos una sospecha de alergia a la proteína de leche de vaca, ¿sí? Vamos a irnos primero a las formas leves y moderadas, ¿sí? Entonces, primero que se da un hidrolizado extenso, ¿sí? De 2 semanas. Durante 2 semanas, digo. Pónganle que ese bebé mejora, se provoca de nuevo, ¿sí? Se da una provocación abierta. No aparecen los síntomas, descarto que tenga APLB. Vamos de nuevo. Alimentación con fórmula. Sospecho que tiene APLB. Le doy en una forma leve y moderada, perdón. Le doy un hidrolizado extenso durante 2 semanas. Ese bebé mejora. Yo lo provoco de nuevo dándole de nuevo esa leche de fórmula que le estaba dando y el bebé le reaparecen los síntomas. Ahí tenemos un diagnóstico de APLB. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace? Se le tiene que dar al bebé hidrolizados extensos durante 12 meses. ¿Sí? Vamos a ir de nuevo. Alimentación con fórmula, sospecho APLB, le doy en forma leve o moderada, le doy el hidrolizado, ¿sí? Pónganle que no mejora ese bebé, bueno, ahí sí lo derivo a un especialista para considerar directamente una fórmula que no sea hidrolizada, sino que sean aminoácidos. La fórmula hidrolizada lo que hace es como dividir un poquitito la molécula proteica, ¿sí? Y la forma de aminoácidos directamente es como que le da todo sueltito, es como que le es más fácil al cuerpo digerirla, ¿sí? Entonces, eso es lo que se considera. Gracias. Esperen que tomo un poquito de agua, chicas. Eso es lo que se considera cuando, digamos, el bebé sigue con la sintomatología, ¿sí?
considera una fórmula de aminoácidos directamente, para que tenga que hacer menos esfuerzos, ¿sí? La proteína en sí lo que tiene es como muchas estructuras, ¿sí? Tiene muchas uniones. Es como que yo pónganle que esta es una proteína, ¿sí? Mis dos puños así abrazados, y esta es la proteína entera. La proteína hidrolizada es así, ¿sí? Es como que tiene una capa menos. Y la fórmula de aminoácidos es como si estuviera así, mi mano abierta. Es como que es mucho más fácil. No sé si logran entender la diferencia, pero es muy interesante. Bueno, acá tenemos un poco lo que van a ser las formas hipoalérgicas, ¿sí? Que ya lo estuvimos charlando recién, ¿sí? Las fórmulas hidrolizadas, las proteínas se van a encontrar fragmentadas para disminuir su poder alérgico, ¿sí? Los contenidos de lactosa y lípidos suelen estar modificados ya para favorecer su absorción y pueden ser a base de caseíno suero. Caseíno suero modificados, ¿sí? Mucho más fragmentadas para que no ocasionen la alergia, ¿sí? Por lo general, cuando un bebé tiene APLB y está tomando fórmula, estas fórmulas hidrolizadas son toleradas por casi el 95-97% de los pacientes, ¿sí? Si permanecen sintomáticos, vamos a recomendarles una fórmula de aminoácidos, ¿sí? Y si un bebé ya tiene anafilaxia, el síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias, ¿sí? O esofagitis eosinofílica, directamente se va a dar una fórmula de aminoácidos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en estos tres casos no probamos con darle fórmula hidrolizada, sino que vamos a una fórmula de aminoácidos, sino le vamos a directamente seguir, digamos, molestándolo, porque ya son casos un poquito bastante más delicados que no vamos a tentarlos, ¿sí? al destino. Y acá algo es muy importante, las bebidas de vegetales sí no son una opción, ¿sí? Las bebidas de vegetales me refiero a bebida a base de soja, bebida a base de almendra, bebida a base de coco, ¿sí? Eso nunca va a reemplazar estas fórmulas, nunca va a reemplazar que la mamá haga una dieta de exclusión y siga con la lactancia materna, ¿sí? Bueno, acá ya vamos terminando. Con respecto a la alimentación complementaria, ¿sí? Siempre vamos a tener que mantener la lactancia materna, ¿sí? En caso de no ser posible, ¿sí? Se van a tener que usar las fórmulas hidrolizadas o de aminoácidos hasta los 2 años. Tenemos que iniciar normalmente la alimentación complementaria, ¿sí? No importa que ese bebé tenga PLB, hay un montón de otros alimentos que ese bebé cuando arranca la alimentación complementaria tiene que conocer, tiene que alimentarse, tiene que deglutir, ¿sí? Entonces yo la alimentación complementaria igualmente se inicia cuando se tiene que iniciar, ¿sí? Lo que tengo que hacer es excluir el alérgeno involucrado, claramente. Si mi bebé tiene APLB, y yo, mamá, estoy en una dieta de exclusión, no tomo mi café con leche, claramente no le voy a dar al nene un vaso de leche, ¿sí? Menos con Nesquik, con la cantidad de azúcar que tiene. Entonces, claramente, si ya identificamos el alérgeno, no se lo vamos a dar en la alimentación complementaria. Esto es muy importante, no excluir por precaución otros alérgenos. Pasa mucho que el bebé tiene APLB y por las dudas le sacan el huevo, le sacan la soja, le sacan el trigo, le sacan el pescado. No, eso no hay que tener miedo porque son alimentos que van para lados distintos y no es justo privar al bebé de tener primeros contactos con tantos alimentos, pero quizás es alérgico a uno, ¿sí? Nosotros adultos, capaz alguno es alérgico a algo y no por eso no como otra cosa, ¿sí? Hay que tener cuidado con la contaminación cruzada, eso pasa un montón, ¿sí? Se trata como si fuera medio un paciente que tenga celiaquía, sí hay que tener cuidado el hecho de, no sé, hice un puré de papa, por ejemplo, ¿no? Hice un puré de papa para mi nene de 6 que no tiene APLB, le puse manteca y le puse leche. Y le di un poquito a mi bebé de 1 año que tiene APLB, y ese puré tenía leche de vaca. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido de sectorizar la heladera para el bebé que tiene APLB, ¿sí? Sectorizar los utensilios también, sectorizar hasta las ollas en cierto punto para que no pase eso, ¿sí? Más que nada en familias numerosas donde se hace un montón de comida para un montón, acá hay que hacer comida individual, ¿sí?
Asegurar siempre que tenga un adecuado aporte de calorías y de proteínas, ¿sí? Y lo que va a ser una suplementación con vitamina D, ¿sí? Y calcio según aporte diario de la fórmula, ¿sí? Esto es importante, igual eso lo trata más pediatra que más de mi lado. Otras herramientas diagnósticas. Acá pasa esto que les comentaba antes, que hay otras fórmulas de detectar si un alimento le está haciendo una reacción alérgica a mi hijo. Pero ¿qué pasa? Nos dan resultados que están ok, o sea, diagnostican que este bebé tiene alergia, pero ese test no dice si es alérgico al huevo o a la leche. Entonces la mamá no sabe si sacar el huevo o si sacar la leche. O capaz esa mamá saca los dos y capaz el huevo no lo tenía que sacar, ¿sí? Por lo general se hacen los PCLI, ¿sí? Que son los prick test, que lo que hacen es esos puntitos como se ve en la foto, que tienen una alta sensibilidad, ¿sí? Vamos a entre un 70 y un 100% se diagnostica una alergia, pero una baja especificidad, ¿sí? Entre un 40 y un 70% comparado con la prueba de provocación controlada. Piensan que con la prueba de provocación controlada yo saco la leche, mi bebé mejora y después la vuelvo a tomar y mi bebé empeora. Listo, soy alérgico a la leche, a la proteína de leche de vaca, no hay otra vuelta, ¿sí? Entonces, la prueba de provocación controlada permite justamente esto, permite asegurar de qué alimento ese bebé es alérgico para que la mamá no tenga que sacar todos los alimentos y para que aparte tengan un mejor diagnóstico. Siempre es mucho mejor tener un diagnóstico más completo y más certero, ¿sí? Bueno, acá lo que dice el Power es que las pruebas de provocación controlada van a otorgar siempre certeza cuando el alimento sospechoso va a ser el causante del síntoma, ¿sí? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, un caso de un prick test de proteína de leche de vaca positivo, ¿sí? Para tener en cuenta, sí, es lo que decía recién, las pruebas cutáneas ni los valores de inmunoglobulina E específica nos van a decir si hay una buena tolerancia a la leche. Por eso es necesario tener esta PPC, ¿sí? Para poder comprobar la tolerancia también. Bueno, acá ya para finalizar tenemos un poquito lo que es la manipulación y los cuidados fuera del hogar. Como les digo, esto se trata como si fuera una persona que tiene celiaquía, ¿sí? Primero hay que preparar el alimento del niño alérgico con una limpieza previa de la zona. La limpieza con agua y jabón ya alcanza, hay que cuidar las esponjas, la virulana, los trapos de rejilla, descartar utensilios y tablas con rajaduras, porque acá se pueden filtrar determinados alimentos y piensen que por lo menos en la leche de vaca hay un montón de alimentos derivados de eso o que tienen eso directamente, no sé, un queso untable tiene, por ejemplo. Entonces, capaz no, con la misma cucharita que le untamos el queso untable a mi pareja, yo la sequé así con una servilleta y le batí algo. Y ahí ya puede haber una contaminación cruzada, o sea, sin querer uno puede llegar a generar una contaminación y puede llegar a dar algún síntoma, ¿sí? Bueno, esto de sectorizar la heladera, ¿sí? Identificar los estantes, los frascos, muchas veces lo que se hace es directamente diferentes tuppers de diferentes colores o ponerles un sticker a los utensilios, ¿sí? Evitar los alimentos a granel, dulces siempre que sean individuales, los fiambres feteados sí siempre en origen, no compartir el mate. En restaurantes siempre hay que comunicar esta situación especial, sí, y saberlo y avisarlo para que también en el restaurante, digamos, eviten esta contaminación. Muchas veces hay medio como situaciones medias tensas, a veces hasta discriminación puede llegar a haber, imagino. Entonces, a veces las familias optan por llevar propias viandas, ¿sí? En la escuela, bueno, identificar a este niño con alergia, claramente avisar a la institución y brindar siempre espacios seguros, también evitando lo que es hacer la discriminación, ¿sí? Bueno, esto es muy interesante, ya creo que es lo último. Esta es la declaración de alérgenos, ¿sí? Es una normativa del Código Alimentario Argentino, ¿sí? ¿Qué nos dice? Que se deben declarar obligatoriamente a continuación de la lista de ingredientes de un alimento en negrita y en mayúscula cuando un alimento puede llegar a tener algo, un alimento puede ser alérgeno, básicamente,
¿sí? O sea, cuando ese alimento puede llegar a dar alguna reacción alérgica porque tiene alguno de esos 8 o algún derivado de esos 8, hay que declararlo, ¿sí? Esto es una normativa y es importante que esté siempre abajo de los ingredientes de nuestro, no sé, alfajor, me viene ahora porque la foto que viene es de un alfajor justo. Entonces yo tengo un alfajor, tengo los ingredientes y abajo tengo que tener obligatoriamente una lista en negrita y en mayúscula. Esto es importante, que esté en negrita y en mayúscula. Si no está en negrita y no está en mayúscula, dudoso. Se puede llamar a defensa del consumidor, se puede llamar a la marca. La norma está establecida que tiene que ser negrita y mayúscula, ¿sí? Piensen, chicas, que acá hay salud de por medio. O sea, acá hay salud, acá hay sintomatología, acá hay vidas, ¿sí? Esto es salud pública. Entonces, eso tiene que ser cumplido. Y si ustedes hoy día, capaz, prestan más atención a esto y ven que dice algo y no está en mayúscula o no está en negrita, hay que levantar el tubo y llamar y avisar, ¿sí? Porque acá hay salud de por medio y eso no es lo más importante, ¿sí? Entonces, cuando ese alfajor, ¿sí?, tiene un ingrediente de los 8 alérgenos, se tiene que poner así. Contiene, y en negrita y en mayúscula, el nombre del alérgeno. Contiene soja, qué sé yo. O contiene un derivado de la soja. Listo, ese alimento puede ser alérgeno, puede ser no, en realidad es alérgeno para mi bebé, ¿sí? También puede estar contaminado con trazas, es decir, puede llegar a tener una contaminación cruzada. Entonces, ¿cómo lo ponen en la industria? Puede contener soja o puede contener un derivado de la soja, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Capaz en la fabricación se pudo haber mezclado algo, ¿sí? Porque capaz uno en una industria crea alimentos a granel, o sea, en grandes cantidades y a veces puede llegar a tener. Pero es importante que esto lo cumplan y que esto lo pongan. ¿Sí? Siempre abajo de los ingredientes, en negrita y en mayúscula, contiene leche, contiene derivados de la leche, o puede contener leche, o puede contener un derivado de la leche. ¿Sí? ¿Esto para qué es importante? Para enseñar a identificar los 8 alérgenos a las familias. ¿Sí? Las familias tienen que saber que 8 alimentos pueden llegar a ser alérgenos al bebé. ¿Sí? Entonces van a tener que ver, es medio engorroso, pero van a tener que ver cada paquetito de lo que coma ese bebé o lo que la familia le cocine a ese bebé, ¿sí? Ya pensando que come con alimentación complementaria, digo, no todo esto. Van a tener que ver paquetito por paquetito, ¿sí?, que esto esté cumplido y que no tenga nada de esto, ¿sí? Acá hay un ejemplo, ¿sí? Bueno, por eso les decía el caso del alfajor. No es muy nutricionalmente adecuado, pero está muy bueno porque tiene justo las dos cosas que yo buscaba que vean. Miren primero el cuadrito, ¿sí? El alérgeno, la leche, en este caso elegí la leche. Si este alimento tiene leche fluida, leche en polvo, leche descremada o leche deslactosada, tienen que poner contiene leche. Porque no importa la forma en que esté esa leche, si es en polvo, si es fluida, si es deslactosada, si es light, si es entera, contiene leche, es un alérgeno, listo, lo tengo que poner, ¿sí? Ahora, pongan el alérgeno, leche. Si tiene lactosuero, proteínas lácteas o lactosa, se debería poner contiene derivados de la leche. Si acá no hubo quizás una contaminación cruzada, en realidad eso en las industrias siempre se intenta evitar claramente que las haya, ¿sí? Pero como tiene partecitas de esa estructura de la leche, lactosuero, proteínas lácteas o lactosa, yo tengo que poner que algo tiene, contiene un derivado de la leche. Y miren qué interesante, abajo en la foto del alfajor, cómo están puestas las dos cosas. Ven que está abajo de la lista de ingredientes, ven que acá dice ingredientes, dulce de leche, leche, azúcar, glucosa, a mí ya me lloran los ojos como Nutri. Y ven que abajo en negrita y en mayúscula dice, contiene leche, huevo y derivados de trigo y de soja. Puede contener maní, ¿sí? Puede contener maní, es que puede ser que se haya mezclado algo, puede llegar a ser, ¿sí? Así es como tiene que estar nombrado, así es como tenemos que enseñar a las familias y educar a las familias para que lean los alimentos, ¿sí?, ante la duda, para antes de que un nene coma, ¿sí? Es muy interesante esto.
Bueno, acá ya estamos en lo último. Esto es muy importante, ¿sí? Acá trabajan un montón de profesionales, ¿sí? Acá se crea como lo que es un triángulo donde el médico, el pediatra y el gastro son los que en cierto punto van a empezar a tratar la sintomatología del bebé. La familia va a tener que tratar bastante la sintomatología del bebé y la industria alimentaria puja todo el tiempo, chicas, todo el tiempo la industria saca cosas que los chicos quieren comer y que quieren probar y que la tele y que las propagandas y todo. Y esa familia tiene que ser educada por ese médico, ese pediatra, ese gastro. En nuestro caso, ahora ustedes que van a tener la información, asesoras en lactancia, puericultoras, y ustedes van a tener que darle esa información a la familia, que tengan cuidado con la industria, y se genera un ciclo, pero es importante que todo articule, ¿sí? Todo tiene que articular, y alguien le tiene que enseñar a esas familias esto del packaging, de que tiene que decir esto, de que tienen que leerlo, de que tienen que saber cuáles son los alimentos alérgenos. Alguien lo tiene que hacer. Muchas veces los médicos a veces no lo hacen, no digo de malo, sino porque a veces uno muchas veces como profesional da por sabido muchas cosas que el otro ya quizás lo sabe, y no, muchas veces no lo saben, y es preferible que la información sobre y que no falte. Entonces, ustedes ahora tomen esto y expláyenlo, sí, cuéntenlo porque es recontra importante, y la información es poder, y eso va a hacer que esa mamá y ese papá o la persona que esté con esa criatura pueda ver lo que hay ahí para que ese bebé lo coma o no lo coma. Y bueno, acá está el rol del licenciado de nutrición, que en cierto punto como que anda mechando con la industria, con el médico, con el gasto, con el pediatra, con la familia, como que medio que está en el medio, más que nada por la industria, ¿no? Bueno, ya terminando, como resumen de todo lo que estuvimos charlando, siempre es importante evitar el alérgeno responsable, ¿sí? Lo determinamos bien con la prueba de provocación controlada. Educar a la familia, ¿sí? Esto que charlaba justamente recién. Lograr una dieta nutricionalmente adecuada a pesar de que tenga que eliminar algún alérgeno. Si no importa que el bebé no tome leche de vaca, voy a buscar alguna otra forma de quizás darle calcio por otro lado, darle proteínas por otro lado. Bueno, capaz le daré frutos secos procesados para que tenga más calcio, o le daré un poco más de algún tipo de carne para que capaz ingiera proteínas por ese lado. Le daré capaz un poco de semillas procesadas o mezcladas en alguna preparación para que tenga más calcio también, ¿sí? En este caso es muy importante el nutricionista, ¿sí? Porque tiene que suplementar, o sea, ese bebé tiene que tener igualmente ese nutriente que no está dando la leche porque es alérgico, ¿sí? Entonces, en cierto punto, acá es donde la Nutri tiene que asesorar bastante a la familia cómo compensar esto, ¿sí? Reconocer y tratar la anafilaxia en casos graves, y como decíamos, es la principal causa en pediatría, ¿sí? La alergia alimentaria con lo que es la anafilaxia, entonces es importante identificarlo, y esto del equipo interdisciplinario, ¿sí? Es entre psicólogos, entre gastroenterólogos, entre médicos, entre pediatras, entre nutricionistas, entre asesoras, entre puericultoras, ¿sí? Hoy día tiene que ser todo una gran red de contención, y la cosa es que justamente se trabaja en equipo, ¿sí? Para tener un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento. Bueno, chicas, eso es todo. Espero que les haya gustado. Es bastante información. A mí desde mi lado todavía me dieron 2 capacitaciones más, pero me pareció que esto era lo más, en cierto punto, necesario para que ustedes como asesoras lo puedan difundir, porque cada uno aportando su granito de arena y difundiéndolo hace que vayamos mejorando en un montón de cosas, ¿sí? Así que bueno, lo que ustedes necesiten, me pueden ir preguntando ahora, seguramente les van a abrir los micrófonos, y ahí tienen mi mail por lo que quieran contactarme. Espero que les haya gustado. Me encantó, Belu, súper completo. ¿Tiene alguna pregunta? Eso, perdón, Jessy, si alguna No, quiere súper completa preguntarme. toda la info, me encantó.
Bueno, me alegro. Hay muchas cosas que son un poco clínicas, capaz nombres de enfermedades o de patologías, pero a veces está bueno saberlo. Sí. No, igual súper claro. Para mí súper claro. Mientras me voy moviendo de lugar porque tengo la espalda, chicas, dura. Porque... Hola Belu, estuvo muy lindo, súper claro. Tengo una pregunta que no sé si fue que me la habré perdido por estos peques o si me faltó. Cuando se realiza esta prueba es, bueno, suspender la alimentación por 2 semanas, la mamá. Al principio dijiste como que esto no es para siempre necesariamente, que puede ser que el bebé al tiempo ya no sea, digamos, alérgico. ¿Esta prueba se vuelve a repetir después, a los 6 meses, al año? ¿Cuándo es el momento de volver a probar, digamos, si continúa siendo alérgico? Lo va a ir evaluando el pediatra y va a ir creando pruebas de tolerancia para ir viendo si ese bebé lo está tolerando un poquitito mejor, porque es como decía al principio, por lo general empiezan a tener tolerancia, ¿sí? Hasta los 3 años, por lo general, la gran mayoría tienen una tolerancia, ¿sí? Entonces se supone que en algún momento se va a generar una tolerancia como para que ese bebé pueda incorporar el alimento. Pero eso en sí lo va a ver bien el pediatra y el gastro, pero se van a ir provocando, se van haciendo estas PPC, como para ir viendo si el bebé mejora la sintomatología, puede ayudar a mejorarla, y ya se empieza a ir descartando. Pero es como que tienen que ir provocando el organismo en cierto punto. Genial. Y otra pregunta, porque vimos cuando es lactancia exclusiva, bueno, hacer esta prueba PPC, cuando es lactancia mixta, incluir la leche, cuando es lactancia con fórmula, incluir esta leche que es distinta, hidrolizada. En el caso que sea lactancia mixta, ¿serían las 2 acciones a la vez, digamos? Exactamente, sí. Cuando es lactancia mixta, se tiene que evaluar una fórmula hidrolizada, sí, claramente con la dieta de la mamá incluida, o si no, una dieta directamente con aminoácidos libres. Pero siempre que haya una lactancia mixta, se hace la dieta en la mamá también. Por eso es importante justamente identificar el alérgeno, chicas. O sea, porque capaz ese bebé es alérgico al huevo, pongo, no sé, como ejemplo, y quizás la mamá no está tomando leche. Entonces, ahí va a mi lado como un poco como Nutri de por qué no, o sea, muchas veces por falta de información o por falta de hacer estas cosas, la mamá se pierde de tomarse un café con leche, o de comerse un queso untable, o comerse un pedazo de queso. Claro, y tal vez no tiene nada que ver, no es esto justo el motivo, por la falta de información. Pero es verdad lo que decías, yo cumplo 41 ahora en agosto, y lo que decías después de los 3 años, yo fui alérgica a todo lo que era derivado de la leche de vaca. Estoy hablando hace muchísimo tiempo atrás. Bueno, sí, me salían eran como ampollitas de agua por todo el cuerpo. Y bueno, hasta que se dieron cuenta que era, mi mamá igualmente me amamantó hasta los 3 meses nada más, o sea que era solamente leche de fórmula, pero bueno, hasta que se dieron cuenta que era eso, pasó un tiempo, y después de los 3 años, como dijiste vos, tal cual, es como que lo empecé a tolerar y era nada, absolutamente nada, y mis hijos tampoco, no sé si esto tiene algo que ver, perdón. Belú, yo tenía otra pregunta. Perdón, sí, le quiero contestar a Marce. El caso de que tus hijas no hayan tenido, buenísimo. Muchas veces la genética, como hablábamos al principio, tiene un montón que ver. Así que bueno, buenísimo que no fue así. En el caso en el que con la dieta restrictiva no se vean mejoras, ¿puede pensarse como tratamiento el uso de fórmulas hidrolizadas? O sea, que haya que indicar fórmula sí o sí, o como posible solución. Eso lo va a ver el gastro, por lo general lo ve el gastro.
Yo medio que lo dudo. Me preguntás una opinión, lo dudo un poco. Por lo general tiene que haber una solución. A lo sumo, la mamá saca los 8 alérgenos, porque se puede llegar a hacer eso, la mamá saca los 8 alérgenos y listo. Se supone que ahí el bebé tiene que parar con la sintomatología. Si ya con los 8 alérgenos el bebé no para, por eso directamente cuando después de la PPC, digamos, después de la PPC, ese bebé no mejora, ¿sí? Directamente se deriva al especial, o sea, se deriva al gastro, por lo general. ¿Sí? ¿Se acuerdan en el cuadrito que estábamos viendo? Directamente es así, y directamente pasa que podemos darle la dieta restrictiva a la mamá, ¿sí? No se consume, ay, mira qué hermoso el perrito. Le damos la dieta restrictiva a la mamá. Ese bebé, pónganle que mejora. O no mejora, pónganle que sigue mal, directamente va al especialista, ¿sí? Es decir, la leche, o sea, la alimentación de la mamá no está teniendo que ver con la sintomatología, ¿sí? O sea, cuando desde la eliminación de la dieta de la mamá no se ven mejoras, siempre se deriva, siempre. Ahí ya es gastroenterológico, que ya va fuera de nosotras como asesoras, yo como nutri, ahí ya tienen que hacerle estudios gastroenterológicos al bebé, porque en este caso desconocería yo que podría tener, por ejemplo. Belu, ¿te puedo hacer una consulta? Obvio. Tengo una amiga que su bebé es APLB y la está pasando muy mal, pero muy mal, porque hasta que descubrió algunos grupos que la empezaron a ayudar y le dieron tips de algunas cosas, por ejemplo esto que decías del mate, que está en la filmina. ¿Existe algún espacio que brinde esta información sobre cómo se tiene que alimentar la mamá? Porque siento como que medio que es algo de autogestionarse, ¿no? O se arman grupos, se van pasando información, como que no hay algo, un reglamento, algo para seguir. No, lamentablemente no lo hay. Hay grupos de WhatsApp, hay grupos de Instagram, hay grupos de Facebook. Después si querés por privado te los paso, porque los tengo, capaz le son de ayuda. Pero sí, ahí se hace más que nada una red materna. Falta del lado de la salud que haya falta algo ahí. Falta aceitar ciertas cosas en relación a la mamá, porque la mamá muchas veces siente culpa, la mamá no come alimentos que quiere comer o que desea comer. Entonces falta mucho apoyo. Belén, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, ¿Se escucha? Mónica, sí. Yo quería consultarte en caso de, por ejemplo, una mamá con una dieta así que excluye, ¿no? Si mete la pata, ponele, y se come, no sé, algo con contaminación cruzada, o come, no sé, un pedazo de queso que, no sé, en alguna cena que te invitan y hay otras comidas. ¿Cómo haces? ¿Dejás de la teta? O no sé. Es complicado, por eso directamente se aconseja evitar la contaminación cruzada, evitar esas cosas, justamente decirlo, porque en realidad eso puede llegar a pasar una sola vez. ¿Qué va a pasar esa vez? Bueno, el bebé va a tomar la teta, se va a brotar, le va a pasar algo, va a tener algún síntoma. Es como cuando el celíaco come un poquito de gluten, porque fue un cumpleaños, pónganle que está mal, ¿no? Está mal. Entonces, bueno, el otro día se va a sentir re mal, pero se supone que ya el otro día no lo va a hacer de nuevo. Si es en este caso, como vos decías, Mónica, y hubo una contaminación cruzada sin saber a la mamá, yo creo que la mamá a propósito no lo va a hacer, ¿sí? Entonces, si es sin querer, lamentablemente ese bebé va a presentar síntomas y después la mamá prestará más atención. Pero no es que tiene que dejar de dar la teta en cierto punto. Porque si no, es como cuando capaz nosotros desaconsejamos el consumo de alcohol cuando todavía uno sigue amamantando. Y si nos vivimos sacando la leche y tomamos alcohol y después nos sacamos de nuevo y tomamos alcohol, es como que no es una conducta muy organizada en cierto punto. ¿Contesté, Moni, tu pregunta? Sí, gracias. Y tengo otra, porque me anoté.
Por ejemplo, ¿las alergias así APLB siempre se dan antes del año, a los 6 meses, o puede surgir después del año o 2 años? Puede llegar a surgir después, pero es muy raro. Es muy raro. Yo, por lo que tengo entendido, surge en niños menores. Y después, para generar la tolerancia, ¿cómo hace el cuerpo? Porque si no está consumiendo eso, no sé. Puede ser por dos cosas. La mucosa de ese intestino puede ir, digamos, desarrollándose. ¿Sí? Puede haber una maduración intestinal que hace que después, cuando ese bebé lo ingiera, ya no lo tome como algo tóxico. El sistema inmune también va claramente desarrollándose más, ¿sí? Pero tiene que ver más que nada con eso, con el desarrollo, creo yo, de lo que es la permeabilidad intestinal, ¿sí? Con el desarrollo bien de ese tracto gastrointestinal. La madurez, más que nada, en cierto punto. Ay, bueno, gracias. No, de nada. ¿Y cuándo se termina de madurar aproximadamente? ¿Quién habló? Marcela. ¿Qué me preguntaste, Marce? No, ¿cuándo termina de madurar aproximadamente? Y a los 6 meses cuando ya el bebé en cierto punto arranca con la alimentación complementaria, ya tiene una madurez intestinal acorde a la ingestión de alimentos. Por eso, por lo general, la PLB se da en ese rango, porque quizás no está todavía tan maduro, pero por lo general ya a partir de los 6 meses, que es cuando ya recomendamos que el bebé ingiera alimentos, se estima que el bebé tiene un intestino claramente acorde a su edad, ¿no? Pero ya maduro para aceptar alimentos. Claro, perfecto. Gracias. No, por favor. Belu, soy Noé. Tengo 2 preguntas. Sí, Noé, decime. Primero, la única proteína que da la alergia es esa beta, nombre raro, no me sale. Beta-lactoglobulina. ¿Es la única que, digamos, que daría la alergia? Sí, en realidad es la única que evidenciamos que está en la leche materna, ¿sí? Que le atribuimos la responsabilidad en cierto punto. Sí. Ok. Sí. Por eso, bueno, es tan difícil quizás la dieta para la madre, porque tiene que fijarse cualquier cosa que no contenga leche. Exactamente. Y con respecto muchas cosas tienen leche. Sí, casi todo. Quizás es más pediátrica, pero en cuanto a la sintomatología, ¿no? Ponele yo, mamá, le doy la teta, el bebé se empieza a brotar o empieza a tener vómitos. ¿Se le da alguna medicación, o sea, a corto plazo? No sé si alguien el bebé se brota, ¿se le da algo? ¿O qué se hace en el corto plazo? Es decir, hasta que tengo quizás, me ven el pediatra o el gastroenterólogo o la nutricionista, empiezo a hacer la dieta, yo a mi bebé lo tengo que seguir alimentando, pero si lo alimento y se brota o vomita o le da diarrea, no sé, le das fórmula. ¿Cómo se hace en ese corto plazo, sabes? Sí, eso es más pediátrico, como vos decís. Yo creo, y hablo por pensarlo con vos, yo creo que si lo tienen que medicar, claramente lo medican. Supongo que también una mamá que le pasa eso, ahí levanta el tubo y llama a la pediatra, creo yo por lo menos haría eso. Si yo veo que mi hijo, después de tomar la teta, se está rebrotando y sí, yo ya la estoy llamando a la pediatra y la pediatra va a actuar. Para mí personalmente, claramente, medican o indican algún tópico, si es alguna urticaria o algún plurito o alguna dermatitis atópica, capaz una hipogloss, algo capaz más básico que se usa mucho en el bebé, pero para mí sí, ¿no? Yo creo que toman riendas, porque si no, hasta que vos pensás que hasta que todo el equipo, o sea, hasta que el pediatra razona esto, la mamá se acuerda que si capaz comió esto, comió lo otro, o sea, lleva todo un proceso en cierto punto, entonces algo hay que darle al bebé, porque si no va a vivir brotado y con sintomatología. Claro, lo que yo pienso es que lo más común, sí. Mi hijo es un ex APLB y sí, se medica, depende qué, se dan algunos para reflujo. Él no tuvo vómitos, era más reflujo, así que sí se lo medicó por reflujo, y la lactancia no se suspende, es una desintoxicación conjunta.
es la mamá y el bebé a la par. A menos que la mamá no quiera hacer la dieta. Es que la dieta es muy, muy dura para la mamá, muy dura. O sea, yo bajé 20 kilos en 3 meses, porque es durísima, y hay muchas mamás que optan directamente por no hacer la dieta y dar fórmula hidrolizada o especial para APLB. Eso ahí ya es una decisión totalmente personal, ¿no? Pero no, si tu duda era si se suspende la lactancia, a menos que la mamá lo quiera hacer, si no, es totalmente compatible seguir la lactancia, desintoxicarse conjuntamente, y bueno, y todo lo que explicó Belu de hacer los desafíos y demás, y bueno, y la medicación sí, también depende del grado de alergia que tenga el bebé. Claro, porque estoy pensando, por más que te suspendan la lactancia, vos vas y compras una fórmula común, las que toman todos los bebés, por así decirlo, y quizás también le dé alergia, ¿o no? Le va a dar. Claro. Le va a dar. Porque ahí contiene la misma proteína. Sí, no sé si la misma proteína, pero contiene derivado proteico, puede ser que darle hidrolizada o en otro caso la de aminoácidos. O sea, Claro. cada vez rompemos más la estructura de la proteína. Qué bueno. ¿Quién? ¿Sofi era? Que Sí. tu bebé tuvo APLB. Sí, es muy duro para la mamá. Sí, o sea, yo tuve 8 meses de dieta desde que nació, desde la semana que nació hasta los 8 meses y medio más o menos, y tuvimos como 3 desafíos hasta que cerca de los 9 meses ya quedó dado de alta. Muy bien. ¿Y cómo le dieron el alta? Y el alta fue difícil porque sí, primero tuve que hacer, bueno, te dije, 3 desafíos, hubo mucha reacción y mucha reacción tuve yo también, como que mi cuerpo también se desacostumbró. Claro. y fue bastante duro, y bueno, digamos que los desafíos también en la emoción de querer comer todo otra vez, fue al principio bastante desorganizada, y después no, ya lo hice bueno, yo vivo en México, y acá estuve con un especialista en alergias y me dieron toda una escalera de lácteos, de cómo llegar hasta terminar con la leche entera. Obviamente mi hijo hasta que no empezó con la alimentación complementaria, ya ha pasado el año que puede comer lácteos, no fue directo, sino que era por leche materna, y después tuve que hacer destete y pasamos a una fórmula parcialmente hidrolizada, que es con la que sigue ahora, pero lácteos ya come todo, así que no, o sea, sí fue difícil y sí, es como decís, totalmente interdisciplinario porque necesita la mamá, el bebé, las dos cosas. Los dos necesitan alergólogo, nutricionista los dos, porque es totalmente distinta la alimentación para la mamá que la del bebé. Entonces sí, es bastante complicado y bastante duro. Sí, te creo. Es bastante duro, como decís. Y es desesperante en cierto punto. Acá veo otra pregunta en el chat de Antonella de la Rosa. Hola, acá llevamos 15 días de dieta por sospecha de APLB. Pediatra nos hizo excluir lácteos, pero no trazas. Para determinar esto depende del nivel de alergia, me refiero a la sintomatología. Vos decís que si depende de la sintomatología para ver qué alimentos sacan, por lo que entendí. Por lo general, siempre está bien, claro. Por lo general, siempre se saca la leche en cierto punto y después se empieza a evaluar huevos, soja u otros alérgenos. Por lo general, primero nos vamos a la leche, sí. Igualmente, hola, Belén, si vos perdón, ya sacás... No podía hablar. Ahora, no hay problema, Anto. No podía hablar, ahora sí. Que hablando puede ser más fácil y más claro. Sí, nos hizo sacar lácteos, pero me dijo que por las trazas no me preocupe. Esas fueron sus palabras. Entonces yo supuse que era porque los síntomas no eran tan graves, por así decirlo. Sí, igual eso era lo que quería saber. Si dependían de esos síntomas, ¿qué tanto me preocupaba por las trazas o no? ¿Vos a trazas a qué le llamás? A la contaminación que pudiera haber. Cruzada.
Está bien, Exacto. bueno. Me dijo, porque yo, siendo puericultora, sabía que cuando se hace la dieta, o al menos esta era la información, se tenía cuidado con estas cosas, esta de la heladera, los utensilios de la cocina, la esponja, qué sé yo, y me dijo que por eso no me preocupe. De todas maneras, es medio complicado, y si hay mamás que hicieron la dieta me van a entender, y vos también, que una tiene cuidado igual, digo, y más cuando tenés al bebé todavía con los síntomas, claro. qué sé yo, te sale tener ese cuidado. Quizás ella lo que quiso hacer, como al principio, es, lo que pasa es que, a ver, vos estás hace 15 días, o sea, en su caso todavía están las sospechas, sí, todavía no está diagnosticado. Claro. Entonces quizás al no estar diagnosticado te dice, bueno, dudo que la cucharadita de el queso untable le llegue a generar algo en el bebé. Para mí fue por ese lado, que no está mal, porque en realidad todavía no tiene un diagnóstico ella como pediatra. Pero ya con el hecho que te haya sacado ya la proteína de leche de vaca, ¿y cómo está? ¿Está mejor? Yo la noto mejor. Igual ella tenía como síntomas, tenía cólico, era todo el día llanto, y tenía esta caca tan particular. Como y sangre. No llegó a tener sangre, estoy esperando el resultado del estudio, que lo mandamos ayer, lo llevé ayer, pero sí con mucho moco. Ajá, está bien. Bueno, buenísimo, igual que la pediatra lo optó como una fórmula. Sí. Pero bueno, esa era mi consulta, esto de exclusión, ¿hasta dónde? Si no tengo cuidado con algunas cosas o no, una se empieza a volver medio loca. Sí, me imagino. Yo te contesto como Belén, yo tendría cuidado. No te cuesta, o sea, capaz si te hace un poco más loca. Estoy teniendo el cuidado. Claro, vos intentá evitar la contaminación, intentá tenerle tapercitos distintos para él o ella y utensilios distintos y ya está. Evitalo por las dudas y listo. Más atención y ya está. Tampoco te vuelvas loca, pero bueno, por lo menos evítalo, a ver qué onda. Perfecto. Bueno, suerte con eso, Anto. Muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta, chicas? No, me parece que no. Bueno, cualquier duda tienen mi mail, me mandan mail. No sé si tienen mi Instagram o si necesitan mi celu. Cualquier duda me pueden mandar. Ay, qué linda, Anto. Bueno, chicas, ya de mi lado no tengo más info que contarles, así que bueno, lo que necesiten me contactan por mail. Bueno, les mando un beso a todas. No, por favor, cuídense mucho. Gracias, Lu, muy buena charla. Gracias, hasta luego.